Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a enfrentar a una pregunta que, ha cautivado a la humanidad desde siempre. ¿Qué pasó después de la muerte? Para esta inmersión nos vamos a basar en el artículo de la Wikipedia en español, Vida después de la muerte, y vamos a intentar desmenuzarlo juntos para entender las diferentes perspectivas que existen. Es fascinante cómo, a pesar de los avances científicos y tecnológicos, la muerte sigue siendo un misterio que nos intriga y nos lleva a buscar respuestas. Totalmente, la Wikipedia define la vida después de la muerte como la creencia de que algo esencial de nosotros, ya sea nuestra conciencia o alma, persiste después de que nuestro cuerpo físico deja de funcionar. Pero, claro, utiliza un montón de términos más allá, otra vida, vida eterna. Eh, para ti, ¿cuál de estos términos crees que refleja mejor la esencia de esta idea? Yo creo que lo más importante es entender que se trata de la continuidad de nuestra esencia, ya sea que la llamemos conciencia, alma o espíritu. Lo que realmente importa es la pregunta: ¿seguimos existiendo de alguna forma después de la muerte física? Y si es así, ¿cómo? Exacto. Y esa búsqueda de respuestas nos lleva a un viaje fascinante a través de historia. Y las diferentes culturas, por ejemplo, el artículo menciona que los antiguos egipcios tenían una visión muy elaborada de la vida después de la muerte, ¿verdad? Sí, para los antiguos egipcios la muerte no era el final, sino el comienzo de un nuevo viaje. Creían que el alma o conaca se separaba del cuerpo y emprendía un viaje al inframundo donde debía superar una serie de pruebas para alcanzar la vida eterna. Y no se iban de viaje con las manos vacías. Llevar consigo el libro de los muertos era esencial para navegar por ese inframundo, ¿cierto? Correcto. El libro de los muertos era como una guía para el alma llena de hechizos, conjuros y oraciones para ayudar al difunto a superar los obstáculos del inframundo. Es increíble cómo esta creencia influía en toda su cultura, desde sus elaborados rituales funerarios hasta la construcción de las pirámides. Es un ejemplo fascinante de cómo la creencia en la vida después de la muerte puede moldear la cultura de un pueblo entero, y si seguimos explorando el artículo vemos que a lo largo de la historia han surgido dos modelos principales para explicar qué pasa después de la muerte, la reencarnación y el cielo-infierno. Dos visiones completamente diferentes, pero igual de intrigantes. La reencarnación popular en religiones como el budismo y el hinduismo plantea un ciclo continuo de vida, muerte y renacimiento. Es como una rueda que gira sin cesar. Y en este modelo, nuestras acciones en esta vida o karma determinan cómo será nuestra próxima vida, ¿verdad? Exactamente. El karma, que en sánscrito significa acción, es una ley de causa y efecto que se aplica a nuestras acciones, palabras y pensamientos. Si actuamos con bondad y compasión, generamos karma positivo que nos llevará a un renacimiento más favorable. Pero si actuamos con egoísmo y maldad, generamos karma negativo que nos llevará a un renacimiento menos favorable. Es interesante cómo esta idea nos hace responsables de nuestras acciones, no solo en esta vida, sino también en las futuras. Y si nos fijamos en el otro modelo, el del cielo e infierno, vemos un concepto completamente diferente. En este modelo popular en religiones como el cristianismo y el islam, se cree que después de la muerte nos enfrentamos a un juicio divino que determina si vamos al cielo, un lugar de eterna felicidad, o al infierno, un lugar de eterno sufrimiento. Es una visión bastante drástica. La idea de un juicio final y una condena eterna ha influido en la moral y el comportamiento de millones de personas a lo largo de la historia. Sin duda, y es interesante cómo este modelo se basa en la idea de un Dios que juzga nuestras acciones y nos recompensa o castiga en consecuencia. Hasta ahora hemos visto como dos modelos. La reencarnación y el cielo e infierno intentan responder a la pregunta de qué pasa después de la muerte. Pero el artículo de Wikipedia también menciona la escatología, un término que suena bastante complejo. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? La escatología es básicamente el estudio de las últimas cosas del fin del mundo, y del destino final del alma es una rama de la teología que se encuentra en diversas religiones y que intenta dar respuesta a las preguntas sobre lo que ocurrirá al final de los tiempos. Es como intentar comprender el panorama general, el gran final de la historia. Y me imagino que cada religión tiene su propia interpretación de la escatología, ¿verdad? Claro, por ejemplo, en el cristianismo se habla del apocalipsis, la batalla final entre el bien y el mal que culminará con la segunda venida de Cristo, y el establecimiento del reino de Dios. En el Islam se habla del día del juicio, donde Alá juzgará a la humanidad y decidirá quién irá al paraíso y quién al infierno. Es fascinante cómo cada cultura y cada religión ha intentado dar sentido a lo desconocido, a lo que hay más allá de la muerte. Y hablando de diferentes religiones, el artículo de Wikipedia se adentra en las creencias del judaísmo y el cristianismo sobre la vida después de la muerte. Comencemos con el judaísmo. ¿Qué nos dice Wikipedia sobre esto? El judaísmo tiene una visión particular de la vida después de la muerte que ha evolucionado a lo largo del tiempo. En sus inicios, la creencia se centraba en el Sheol, un lugar oscuro y silencioso,
donde iban todos los muertos sin distinción entre justos e O injustos. sea que no era un lugar de castigo o recompensa, sino simplemente la morada de los muertos. Exacto, era un lugar de sombras donde los muertos existían en un estado de semiconciencia, no había tormentos ni placeres, solo un silencio eterno. Y con el tiempo, ¿cómo evolucionó esta creencia? Durante el período del Segundo Templo surgió la idea de que el Sheol tenía compartimentos separados para los justos y los malvados. También se desarrolló el concepto del Olam Abba, el mundo venidero, un lugar de felicidad eterna para los justos. Entonces, la idea de una recompensa para los justos ya estaba presente. Sí, y junto con el Olam Abba también encontramos la Gehenna, un lugar de purificación espiritual para las almas que necesitan expiar sus pecados antes de entrar al mundo venidero. Purificación espiritual. No era un lugar de castigo eterno como el infierno. No exactamente, la Gehenna se entendía más como un proceso de purificación, un periodo de reflexión y arrepentimiento para las almas que necesitaban limpiarse antes de entrar en la presencia de Dios. No era un castigo eterno, sino una oportunidad para crecimiento espiritual. Es un concepto fascinante muy diferente de la visión tradicional del infierno como un lugar de tormento eterno. Ciertamente, y el judaísmo también contempla la idea de la resurrección de los muertos, aunque no es un dogma central como en el cristianismo. ¿Y qué nos dice Wikipedia sobre las creencias cristianas sobre la vida después de la muerte? Bueno, el cristianismo se basa en la creencia en la resurrección de Jesucristo y la promesa de resurrección de todos los muertos en el día del juicio final. Es decir, que todos volveremos a la vida en un cuerpo físico. Sí, según la teología cristiana, los muertos resucitarán con un cuerpo glorificado y mortal para enfrentar el juicio final de Dios. ¿Y qué sucede después del juicio? Los justos serán recibidos en el cielo donde disfrutarán de la eterna presencia de Dios, mientras que los que sean condenados serán enviados al infierno, un lugar de eterno sufrimiento. Es una visión bastante dramática, ¿no? Sin duda, la creencia en el cielo y el infierno en la resurrección y el juicio final ha tenido un impacto profundo en la cultura occidental, ha inspirado obras de arte, literatura, música, y ha moldeado la moral y la ética de millones de personas. Es increíble cómo una sola creencia puede tener un impacto tan grande en la historia de la humanidad. Y hablando de impacto, ¿qué te ha parecido hasta ahora nuestra inmersión en la vida después de la muerte? La verdad es que me fascina la diversidad de creencias que hemos encontrado desde el Sheol judío hasta el cielo e infierno cristianos, pasando por la reencarnación. Vemos cómo las diferentes culturas han abordado la gran pregunta de la muerte y lo que hay más allá. Es como si cada cultura hubiera creado su propio mapa para navegar por el misterio de la muerte. Exacto. Y aunque no tengamos respuestas definitivas, explorar estas diferentes visiones nos ayuda a comprender mejor nuestra propia relación con la muerte y lo que esperamos encontrar al final del camino. Y esa exploración continuará en la siguiente parte de nuestra inmersión. No se la pierdan. Hasta pronto. Retomando nuestra inmersión en las creencias sobre la vida después de la muerte, vamos a profundizar en el concepto de la reencarnación, una idea que mencionamos brevemente en la primera parte. Sí, la reencarnación es la idea que encontramos en religiones como el budismo y el hinduismo, donde el alma renace en un nuevo cuerpo después de la muerte. La Wikipedia la describe como un ciclo sin fin de vida-muerte y renacimiento gobernado por nuestras acciones en vidas pasadas. Exactamente, este ciclo conocido como samsara es un concepto clave en estas religiones. No se trata solo de volver a nacer, sino que nuestras acciones, pensamientos y palabras de esta vida tienen un impacto directo en la próxima. Es como una cadena de causa y efecto donde cada vida está conectada a las anteriores y a las futuras. Esa idea del karma me parece fascinante, pero también un poco abrumadora. ¿Significa esto que estamos atrapados en este ciclo, para siempre cargando con el peso de nuestras acciones pasadas? Bueno, el objetivo final en estas religiones es liberarse de este ciclo, alcanzar un estado de iluminación o liberación que trascienda la rueda del samsara. En el budismo, por ejemplo, se busca alcanzar el nirvana, un estado de paz, y liberación del sufrimiento. En el hinduismo se aspira a la moksha, la unión con la divinidad. Entonces el karma no es un destino inevitable, sino una fuerza que podemos aprender a manejar a través de nuestras acciones y nuestro desarrollo espiritual. Exacto, el karma no es un castigo, sino una consecuencia natural de nuestras acciones. Al comprender el karma podemos tomar decisiones conscientes que nos llevan hacia la liberación. Y si hablamos de la reencarnación, no podemos dejar de mencionar el libro tibetano de los muertos, un texto que describe el viaje del alma después de la muerte. ¿Qué nos puedes contar sobre este libro? El libro tibetano de los muertos, o Bardo Thodol, es un texto sagrado del budismo tibetano que describe los diferentes estados de conciencia que experimenta el alma después de la muerte. Es como una guía para el alma en su viaje a través del bardo, el estado intermedio entre la muerte y el renacimiento. ¿Y qué dice ese libro sobre lo que le sucede al alma después de la muerte? Es como un mapa del más allá. En cierto modo, sí.
El bardo Todol describe los diferentes bardos o estados intermedios que el alma atraviesa después de la muerte. Cada bardo presenta diferentes visiones, emociones y oportunidades de liberación. Si el alma no logra liberarse en un bardo, renace en un nuevo cuerpo, continuando el ciclo de samsara. Es una visión fascinante, llena de simbolismo y misticismo. Me imagino que este libro debe ser muy complejo de interpretar. La interpretación requiere un profundo conocimiento del budismo tibetano, pero en esencia el texto nos enseña que la muerte no es el final, sino una transición a un nuevo estado de conciencia, y que la clave para la liberación se encuentra en nuestra propia mente. Es una perspectiva que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia mente y la naturaleza de la realidad. Y hablando de experiencias que nos confrontan con la posibilidad de la vida después de la muerte, ¿qué hay de las experiencias cercanas a la muerte? ¿Pueden arrojar alguna luz sobre ese misterio? Las experiencias cercanas a la muerte o SM son un fenómeno fascinante que ha generado mucho debate. La Wikipedia las describe como experiencias subjetivas profundas que algunas personas han reportado tras haber estado cerca de la muerte, ya sea por un paro cardíaco, un accidente grave o una enfermedad. He leído sobre personas que han tenido SM y describen haber visto una luz brillante, haber sentido una profunda paz o incluso haber encontrado seres queridos fallecidos. Sí, esos son algunos de los elementos comunes en los relatos de SM. Otras personas han descrito experiencias fuera del cuerpo, visiones panorámicas de su vida o incluso la sensación de haber cruzado un umbral hacia otro mundo. Es increíblemente intrigante, pero ¿qué nos dice la ciencia sobre las SM? ¿Tienen una explicación biológica? La ciencia aún está investigando las SM. Y no hay una explicación definitiva. Algunos científicos creen que las SM son producto de cambios fisiológicos en el cerebro durante situaciones de estrés extremo como la falta de oxígeno. Entonces podrían ser simplemente alucinaciones del cerebro moribundo. Esa es una posibilidad, pero otros científicos argumentan que las SM son demasiado complejas y coherentes para ser explicadas solo por procesos fisiológicos, y algunos incluso sugieren que podrían ser evidencia de la existencia de una conciencia independiente del cerebro. Es un debate fascinante y me imagino que la investigación sobre las SM continuará arrojando luz sobre este misterio en el futuro. Sin duda, las SM nos confrontan con la posibilidad de que la conciencia humana pueda existir más allá del cuerpo físico, lo que nos lleva de nuevo a la gran pregunta de la vida después de la muerte. Y si seguimos explorando las diferentes creencias sobre la vida después de la muerte, vemos que cada religión tiene su propia interpretación. En la primera parte hablamos del Sheol judío, pero también mencionaste el Olam Haba, el mundo venidero. ¿Puedes contarnos un poco más sobre este concepto? Claro, el Olam Haba es un concepto central en el judaísmo y se refiere a un mundo futuro de paz, justicia y felicidad eterna. Es un lugar donde los justos serán recompensados por sus buenas acciones y vivirán en la presencia de Dios. Es interesante cómo el Olam Haba se diferencia del concepto de cielo en el cristianismo. ¿Podrías explicarnos las diferencias clave? En el cristianismo, el cielo se ve como un lugar celestial separado de la tierra, donde los justos disfrutan de la presencia de Dios después de la muerte. En cambio, el Olam Haba se ve como una transformación de la tierra, una era mesiánica, donde la justicia y la paz prevalecerán y donde la humanidad vivirá en armonía con Dios. Es una visión fascinante, una promesa de un futuro mejor para la humanidad. Y si seguimos explorando el judaísmo, también encontramos la Gehenna, un lugar que mencionaste anteriormente como un lugar de purificación. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre la Gehenna y su significado en el judaísmo? La Gehenna es un concepto complejo en el judaísmo. No se ve como un lugar de castigo eterno como el infierno en el cristianismo, sino como un lugar de purificación espiritual. Se cree que las almas que necesitan expiar sus pecados pasan un tiempo en la Gehenna, donde se purifican y se preparan para entrar en el Olam Haba. Es un concepto que nos hace reflexionar sobre la naturaleza del pecado y la posibilidad de la redención. Y si pasamos al cristianismo, vemos que la creencia en la resurrección de los muertos es un elemento central. ¿Puedes contarnos más sobre cómo se entiende la resurrección en el cristianismo? En el cristianismo, la resurrección de Jesucristo es el evento fundamental de la fe. Se cree que Jesús, después de morir en la cruz, resucitó al tercer día, venciendo la muerte y abriendo el camino a la vida eterna para todos los creyentes. Y esa promesa de resurrección se extiende a todos los cristianos, ¿verdad? Exacto, se cree que todos los muertos resucitarán en el día del juicio final. Para enfrentar el juicio de Dios, los justos serán recibidos en el cielo, mientras que los que no hayan aceptado a Jesús como Salvador serán condenados al infierno. Es una visión dramática que ha generado mucho debate y diferentes interpretaciones a lo largo de la historia del cristianismo. Sin duda, la creencia en el cielo y el infierno ha sido fuente de inspiración para el arte, la literatura y la música, y ha influido profundamente en la moral y la ética de la cultura occidental. Y hablando de diferentes interpretaciones, del artículo de Wikipedia también menciona el purgatorio, un concepto que no encontramos en todas las ramas del cristianismo. ¿Puedes explicarnos en qué consiste el purgatorio?
El purgatorio es una creencia del catolicismo que describe un estado intermedio después de la muerte, donde las almas que han muerto en gracia de Dios, pero que aún no están completamente purificadas, pasan por un proceso de purificación antes de entrar al cielo. Es como una sala de espera para el cielo, donde las almas se preparan para entrar en la presencia de Dios. Exacto, se cree que las almas en el purgatorio sufren temporalmente para purificarse de sus pecados y alcanzar la santidad necesaria para entrar al cielo. ¿Y cómo se puede ayudar a las almas que están en el purgatorio? Los católicos creen que se puede ayudar a las almas del purgatorio a través de la oración, las buenas obras y las indulgencias. Indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias son una remisión parcial o total de la pena temporal debida por los pecados que la Iglesia concede bajo ciertas condiciones. Se basan en la creencia en la comunión de los santos, la idea de que todos los cristianos vivos y muertos están unidos en un solo cuerpo místico. Es decir, que los vivos pueden ayudar a las almas del purgatorio a alcanzar la purificación y entrar al cielo. Exactamente, es una expresión de la solidaridad y el amor que une a todos los cristianos, sin importar su estado terrenal o espiritual. Es una idea conmovedora, sin duda. Y me pregunto, ¿qué hay de las otras ramas del cristianismo? También creen en el purgatorio. No todas las ramas del cristianismo comparten la creencia en el purgatorio. El protestantismo, por ejemplo, rechaza la idea del purgatorio argumentando que no tiene base bíblica. Entonces vemos que incluso dentro del cristianismo hay diferentes interpretaciones de la vida después de la muerte. Así es. Y la diversidad de creencias sobre la vida después de la muerte no se limita a las religiones abrahámicas. En las tradiciones espirituales de todo el mundo encontramos una gran variedad de visiones sobre lo que ocurre después de la muerte. Y explorar esa diversidad de visiones es lo que hace que este tema sea tan fascinante. Totalmente de acuerdo. Cada cultura, cada tradición ha desarrollado su propia forma de comprender la muerte y lo que hay más allá. Y al explorar estas diferentes perspectivas podemos ampliar nuestra propia comprensión de este misterio eterno. Hasta ahora nuestra inmersión en la vida después de la muerte se ha centrado en las religiones abrahámicas, pero el mundo está lleno de otras tradiciones fascinantes, con visiones muy diferentes. Es cierto, y muchas de ellas tienen sus raíces en la antigüedad. La Wikipedia menciona, por ejemplo, la mitología griega y su visión del inframundo gobernado por Hades. Me recuerda un poco al felor judío que mencionamos antes. Sí, tiene razón, el Hades griego. Al igual que el Sheol, era un reino subterráneo, donde los muertos iban después de su paso por la tierra. Pero a diferencia del infierno cristiano, no era un lugar de tormento eterno, sino más bien un reflejo de la creencia de que la vida continúa de alguna forma después de la muerte, aunque en un estado diferente. Es interesante cómo la idea de un reino de sombras se repite en diferentes culturas, aunque con matices distintos. Y si nos alejamos de las grandes religiones, ¿qué nos puedes contar sobre las creencias de las culturas indígenas? Ellas siempre han tenido una conexión muy especial con la naturaleza y los ancestros. Las culturas indígenas de todo el mundo tienen una rica variedad de creencias sobre la muerte y el más allá, y muchas de ellas, como dices, están profundamente conectadas con la naturaleza. Y sus ancestros, para algunas tribus nativas americanas, por ejemplo, la muerte no es un fin, sino una transición a un mundo espiritual, donde los espíritus de los muertos se unen a sus antepasados y continúan existiendo en armonía con la naturaleza. Es una visión que nos invita a repensar nuestra propia relación con la muerte, viéndola no como un enemigo a temer, sino como una parte natural del ciclo de la vida. Exactamente. Y muchas de esas culturas indígenas también enfatizan la importancia de honrar a los ancestros y mantener una conexión con el mundo espiritual para ellos. La muerte no es una separación definitiva, sino una transformación que permite a los espíritus seguir presentes en la vida de sus seres queridos. Es una perspectiva que nos recuerda la interconexión de todo lo que existe, tanto en este mundo como en el más allá. Precisamente. Y al final, después de explorar tantas creencias diferentes sobre la vida después de la muerte, lo que más me fascina es la universalidad de la pregunta. A través de las culturas, los tiempos y las religiones, la humanidad siempre ha buscado respuestas sobre lo que sucede después de la muerte. Es una búsqueda innata, un anhelo de comprender el misterio de nuestra propia existencia. Es verdad, y aunque no tengamos respuestas definitivas, el simple hecho de explorar estas preguntas, de adentrarnos en las diferentes creencias y perspectivas, nos enriquece y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestro lugar en el universo. Exactamente. Y al final quizás la respuesta no reside en un dogma o una creencia específica, sino en la forma en que vivimos nuestras vidas, en el amor que compartimos, en la huella que dejamos en el mundo. Y con esa hermosa reflexión, concluimos nuestra inmersión en la vida después de la muerte. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las creencias y las preguntas que han intrigado a la humanidad durante siglos. Esperamos que esta inmersión te haya inspirado a seguir explorando este misterio eterno. Hasta la próxima.
Bienvenidos a The Deep Dive, donde nos sumergimos en las profundidades del conocimiento. Hoy nos adentramos en un tema fascinante y a la vez un poco escalofriante, ¿no? Las extinciones masivas. Un tema que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida en la Tierra y sobre esos eventos catastróficos que, han marcado su historia. Exacto. Para esta inmersión vamos a bucear en el artículo de Wikipedia en español, Extinción masiva. Ese artículo define una extinción masiva como la desaparición de al menos el 75% de las especies en un periodo geológicamente corto, ¿no? O sea, imagínense, 3 de cada 4 especies borradas de la faz de la Tierra. Es una cifra que, pone en perspectiva la magnitud de estos eventos, ¿no? Y lo más intrigante es que han ocurrido varias veces a lo largo de la historia de la Tierra. El artículo destaca 5 eventos de extinción masiva conocidos como las 5 grandes. Las 5 grandes, wow. Empecemos en nuestro recorrido por estas 5 grandes con la primera. La extinción del Ordovícico silúrico, que ocurrió hace aproximadamente 440 millones de años. En esta extinción, que se estima duró entre 500.000 y 1.000.000 de años, desaparecieron el 85% de las especies. Imaginen, la vida en la Tierra, que en ese entonces se concentraba principalmente en los océanos, fue casi completamente devastada. Es difícil, ¿no? Siquiera comprender una escala de tiempo tan vasta y un evento tan catastrófico, ¿qué pudo causar una devastación tan masiva? Las causas exactas aún son objeto de debate, pero la evidencia sugiere una combinación de factores. Por un lado, se cree que una glaciación, o sea, un periodo de enfriamiento global con una expansión masiva de hielo, provocó una bajada drástica del nivel del mar, afectando gravemente a los ecosistemas marinos. Ya, mencionaste una glaciación. ¿Cómo pudo ocurrir un cambio climático tan drástico hace millones de años? Bueno, una de las teorías más fascinantes, aunque todavía especulativa, apunta a una explosión de supernova cercana a la Tierra. La radiación de esta explosión pudo haber alterado la atmósfera, desencadenando la glaciación. O sea, que un evento cósmico, a años luz de distancia, pudo haber desencadenado una extinción masiva en nuestro planeta. Es una posibilidad que nos recuerda la interconexión del cosmos, ¿no? Y la vulnerabilidad de la vida en la Tierra. Y hablando de vulnerabilidad, continuamos con la siguiente extinción masiva, la del Devónico tardío, hace unos 370 millones de años. En esta ocasión, el 82% de las especies desaparecieron durante un periodo de 3 millones de años, que causó esta segunda gran mortandad. Las causas de esta extinción son aún más complejas y debatidas. Sin embargo, nuevamente encontramos una combinación de factores, incluyendo cambios climáticos, probablemente relacionados con actividad volcánica a gran escala, y una disminución drástica del oxígeno en los océanos. Ajá, actividad volcánica. ¿Cómo pudo afectar la vida en los océanos? Bueno, las erupciones volcánicas masivas liberan enormes cantidades de gases y ceniza a la atmósfera, lo que puede provocar un efecto invernadero calentando el planeta y alterando los patrones climáticos. Además, la lava y la ceniza que llegan a los océanos pueden contaminarlos y reducir los niveles de oxígeno, asfixiando la vida marina. O sea que la propia Tierra, a través de sus procesos geológicos, puede ser un motor de extinciones masivas. Exactamente. Y esto nos lleva a la tercera gran mortandad, la más devastadora de todas. La extinción del Pérmico Triásico hace 252 millones de años. La gran mortandad, como la llaman algunos. En esta extinción, casi el 96% de las especies marinas y el 70% de las especies terrestres desaparecieron en un periodo de tiempo relativamente corto, geológicamente hablando. ¿Qué pudo causar una catástrofe de tal magnitud? La extinción del Pérmico Triásico es un enigma que ha intrigado a los científicos durante décadas. La evidencia apunta a una serie de eventos catastróficos que ocurrieron casi simultáneamente. Háblanos de esos eventos. ¿Qué pudo desencadenar una extinción tan masiva? Bueno, la teoría principal apunta a una intensa actividad volcánica en la región de Siberia, conocida como las trampas siberianas. Estas erupciones masivas liberaron cantidades inimaginables de lava, gases tóxicos y ceniza a la atmósfera, alterando el clima global y acidificando los océanos. Es decir, que una sola región volcánica pudo haber desencadenado la mayor extinción en la historia de la Tierra. Es una teoría aterradora, ¿verdad? Y para aumentar la devastación, algunos científicos creen que un impacto de asteroide pudo haber coincidido con las erupciones volcánicas, agravando aún más la situación. Un doble golpe catastrófico. Impresionante. Y después de esta gran mortandad, la vida en la Tierra logró recuperarse. Bueno, la vida es increíblemente resiliente, aunque la recuperación después de la extinción del Pérmico Triásico fue lenta y gradual. Pasaron millones de años para que la biodiversidad volviera a niveles comparables a los anteriores a la extinción. Y mientras la vida se abría camino de nuevo, la Tierra se preparaba para otra extinción masiva, la del Triásico-Jurásico, hace 201 millones de años.
En esta ocasión, se estima que desapareció el 76% de las especies. ¿Qué causó esta cuarta extinción masiva? La extinción del Triásico-Jurásico coincide con la fragmentación del supercontinente Pangea. Esta ruptura continental provocó una intensa actividad volcánica, liberando gases de efecto invernadero a la atmósfera y acidificando los océanos. Pangea, el supercontinente que agrupaba a todas las masas terrestres del planeta. Exactamente. Su fragmentación, un proceso impulsado por la tectónica de placas, o sea, el movimiento de las placas que forman la corteza terrestre, no solo reconfiguró la geografía del planeta, sino que también tuvo consecuencias devastadoras para la vida. Es decir, que los movimientos de la Tierra, que normalmente percibimos como lentos e imperceptibles, pueden tener consecuencias catastróficas a lo largo del tiempo geológico. Precisamente. Y mientras la Tierra se reconfiguraba tras la fermentación de Pangea, un nuevo grupo de animales comenzaba su reinado, los dinosaurios. Sin embargo, su dominio no duraría para siempre, ya que la Tierra se preparaba para la quinta gran mortandad, la extinción del Cretácico-Paleógeno hace 66 millones de años. La extinción de los dinosaurios, un evento que ha cautivado la imaginación popular durante décadas. ¿Qué sabemos sobre las causas de esta extinción? La extinción del Cretácico-Paleógeno es probablemente la más estudiada y debatida de todas. La evidencia científica apunta a un impacto de asteroide en la península de Yucatán, en lo que hoy es México, como el detonante principal de la extinción. El famoso cráter de Chicxulub. Exactamente. El impacto de un asteroide, unos 10 kilómetros de diámetro, liberó una energía equivalente a miles de millones de bombas atómicas, provocando terremotos, tsunamis, incendios forestales a escala global y un invierno nuclear que sumió al planeta en la oscuridad durante años. Un escenario apocalíptico que marcó el final del reinado de los dinosaurios y el inicio de la era de los mamíferos. Así es. La extinción del Cretácico-Paleógeno nos recuerda la vulnerabilidad de la vida en la Tierra ante eventos catastróficos, ya sean de origen terrestre o extraterrestre. Y después de este recorrido por las 5 grandes mortandades, una pregunta inquietante surge. ¿Podría haber una sexta extinción masiva en el horizonte? Esa es una pregunta que abordaremos en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Retomemos nuestra inmersión en las extinciones masivas. Después de recorrer las 5 grandes mortandades del pasado, ahora nos vamos a adentrar en un tema un poco más complejo, ¿no? El tema de las causas de estas extinciones. Un tema crucial para entender no solo el pasado, sino también el presente y el futuro de la vida en la Tierra. El artículo de Wikipedia que estamos analizando, Extinción Masiva, presenta 2 categorías de causas, ¿no? Las causas clásicas y las teorías modernas. Exacto. Las causas clásicas incluyen factores como epidemias, competencia entre especies, cambios en el nivel del mar y eventos de anoxia, o sea, la falta de oxígeno en los océanos. Estas causas, aunque tradicionalmente se consideraban como posibles detonantes de extinciones, en la actualidad se ven más como contribuyentes a la extinción de fondo, el proceso natural de desaparición de especies a lo largo del tiempo. O sea que si bien estos factores pueden provocar la extinción de algunas especies, no suelen ser lo suficientemente poderosos como para desencadenar una extinción masiva a escala global. Exactamente. Sin embargo, es importante comprender cómo estos factores pueden actuar como estresores en los ecosistemas, ¿no? Debilitando la capacidad de las especies para adaptarse a cambios más drásticos. Claro. Hablemos de algunos ejemplos. ¿Cómo podrían las epidemias o la competencia entre especies contribuir a la extinción de fondo? Bueno, imaginen una enfermedad altamente contagiosa y letal que afecta a una especie clave en un ecosistema, ¿no? Su propagación podría desestabilizar la cadena alimentaria, provocando un efecto dominó que afecta a otras especies. Del mismo modo, la introducción de una nueva especie, ya sea por migración natural o por la acción humana, puede alterar el equilibrio de un ecosistema, desplazando a las especies nativas y llevándolas a la extinción. En ambos casos, estamos hablando de factores que pueden afectar la biodiversidad a nivel local o regional, pero no necesariamente a escala global. Correcto. Los cambios en el nivel del mar también pueden ser un factor importante en la extinción de fondo. La subida o bajada del nivel del mar, ya sea por las glaciaciones, actividad tectónica o incluso por el impacto de un asteroide, puede modificar drásticamente los hábitats costeros, afectando a las especies que dependen de ellos. Y hablando de factores que afectan la vida en los océanos, mencionaste la anoxia, la falta de oxígeno. ¿Cómo puede ocurrir este fenómeno? La anoxia puede ser provocada por diversos factores, como la proliferación de algas tóxicas, la descarga de nutrientes en exceso procedente de la actividad humana o la liberación masiva de gases volcánicos en los océanos. Y sin oxígeno, la vida marina se asfixia, literalmente. Así es. La anoxia puede provocar la muerte masiva de peces, invertebrados y otros organismos marinos, alterando el equilibrio de los ecosistemas oceánicos. Entonces, si bien las causas clásicas,
no suelen ser las responsables directas de las extinciones masivas, sí pueden contribuir a la extinción de fondo y debilitar la resiliencia de los ecosistemas ante cambios más drásticos. Exactamente. Y esto nos lleva a las teorías modernas, que se centran en eventos catastróficos a gran escala como los principales detonantes de las extinciones masivas. Hablemos de estas teorías modernas. ¿Cuáles son los eventos que se consideran capaces de provocar una extinción masiva a escala global? Bueno, las teorías modernas incluyen el impacto de objetos extraterrestres, como asteroides o cometas, el vulcanismo a gran escala, con erupciones masivas que liberan enormes cantidades de gases y ceniza a la atmósfera, los cambios en la órbita o el campo magnético terrestre que pueden alterar el clima y la protección del planeta contra la radiación solar y cósmica, y las supernovas, explosiones estelares que liberan cantidades inimaginables de energía. Empecemos por los impactos de asteroides. Ya mencionamos el impacto de Chicxulub, que se cree fue el detonante de la extinción de los dinosaurios. ¿Qué hace que estos impactos sean tan devastadores? Bueno, imaginen un asteroide de varios kilómetros de diámetro chocando contra la Tierra a una velocidad de decenas de miles de kilómetros por hora. La energía liberada en el impacto sería equivalente a miles de millones de bombas atómicas, provocando terremotos, tsunamis, incendios forestales a escala global y la expulsión de polvo y gases a la atmósfera, bloqueando la luz solar y sumiendo el planeta en un invierno nuclear. Un escenario apocalíptico que podría explicar la desaparición repentina de un gran número de especies. ¿Y qué hay del vulcanismo a gran escala? ¿Cómo pueden las erupciones volcánicas provocar una extinción masiva? Las erupciones volcánicas masivas, como las que formaron las trampas siberianas, liberan enormes cantidades de lava, gases tóxicos y ceniza a la atmósfera. Estos gases, como el dióxido de azufre y el dióxido de carbono, pueden provocar un efecto invernadero, calentando el planeta y acidificando los océanos. Además, la ceniza volcánica puede bloquear la luz solar, reduciendo la fotosíntesis y provocando un enfriamiento global. O sea que las erupciones volcánicas pueden provocar tanto calentamiento como enfriamiento global, alterando drásticamente el clima y afectando la vida de la Tierra. Exactamente. Y estos efectos directos en el clima se suman otros impactos, como la contaminación del agua y del aire, la acidificación de los suelos y la destrucción de hábitats. Hablemos ahora de los cambios en la órbita y el campo magnético terrestre. ¿Cómo pueden estos factores, que a priori parecen menos catastróficos que un impacto de asteroide o una erupción volcánica masiva, provocar una extinción masiva? Bueno, la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es perfectamente circular, sino que experimenta variaciones a lo largo de miles de años. Estas variaciones, conocidas como ciclos de Milankovitch, afectan la cantidad de radiación solar que recibe la Tierra, influyendo en los patrones climáticos a largo plazo. Una órbita más elíptica, por ejemplo, puede provocar cambios drásticos en las estaciones, desencadenando glaciaciones o periodos de calentamiento global. ¿Y el campo magnético terrestre? ¿Qué papel juega en la protección de la vida? El campo magnético terrestre, generado por el movimiento del núcleo de hierro fundido del planeta, actúa como un escudo protector contra la radiación solar y cósmica. Esta radiación, si llega a la superficie de la Tierra en grandes cantidades, puede dañar el ADN de los organismos vivos, provocando mutaciones y aumentando el riesgo de cáncer. Un debilitamiento o una inversión del campo magnético que puede ocurrir a lo largo de la historia geológica del planeta dejaría la vida expuesta a niveles letales de radiación. Es decir, que el campo magnético terrestre es un escudo invisible que protege la vida de un enemigo invisible, la radiación. Exactamente. Y por último, hablemos de las supernovas, explosiones estelares que liberan una cantidad inimaginable de energía. Si una supernova ocurriera a una distancia suficientemente cercana a la Tierra, la radiación liberada podría destruir la capa de ozono, dejando a la vida expuesta a la radiación ultravioleta del Sol. Un evento cósmico con consecuencias catastróficas para la vida en nuestro planeta. Así es. Las supernovas son un recordatorio de que la Tierra no es un sistema aislado, sino que forma parte de un universo dinámico y a veces hostil. Hemos explorado un amplio abanico de causas de las extinciones masivas, desde las causas clásicas hasta las teorías modernas. Es importante recordar que la ciencia no siempre ofrece respuestas definitivas y que el debate sobre las causas de las extinciones masivas continúa en la actualidad. Un debate apasionante, sin duda. Y ahora, la pregunta que nos ronda la cabeza a todos. ¿Estamos ante una sexta extinción masiva? Esa es una pregunta que analizaremos en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Y llegamos al punto crucial de nuestra inversión en las extinciones masivas, La posibilidad de una sexta extinción, una amenaza que se cierne sobre la biodiversidad del planeta en la actualidad. Una amenaza real impulsada por la actividad humana y sus consecuencias en los ecosistemas globales. El artículo de Wikipedia que estamos analizando, Extinción Masiva, plantea un debate complejo, ¿no? ¿Estamos realmente ante una sexta extinción masiva o se trata de una exageración alarmista?
Comencemos explorando los argumentos que sustentan la idea de una sexta extinción en curso. ¿Qué evidencia nos lleva a pensar que la vida en la Tierra se enfrenta a una crisis, sin precedentes? Bueno, la principal evidencia es la acelerada tasa de extinción de especies en la actualidad. Diversos estudios científicos han documentado un declive alarmante en las poblaciones de numerosas especies de plantas y animales en todo el planeta, un declive que se atribuye principalmente a la actividad humana. Ajá. Hablemos de las causas de esta extinción acelerada. ¿Qué acciones humanas están impactando de manera tan drástica a la biodiversidad? Las principales causas son la destrucción de hábitats, la contaminación, el cambio climático y la sobreexplotación de recursos naturales. La expansión de la agricultura, la urbanización, la deforestación y la minería están fragmentando y destruyendo los ecosistemas naturales a un ritmo sin precedentes, dejando a las especies sin hogar y sin recursos para sobrevivir. Claro, y a esto se suma la contaminación del aire, del agua y del suelo, que afecta a la salud de los ecosistemas y de las especies que los habitan. Exactamente. Los pesticidas, los herbicidas, los plásticos y los metales pesados se acumulan en el medio ambiente, envenenando a las plantas, a los animales y a los microorganismos que forman la base de los ecosistemas. Y no podemos olvidar el cambio climático, un fenómeno global impulsado por la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, principalmente por la quema de combustibles fósiles. El cambio climático está alterando los patrones climáticos, aumentando la frecuencia e intensidad de eventos extremos como sequías, inundaciones, olas de calor y tormentas. Estos cambios están afectando la distribución de las especies, alterando los ciclos reproductivos y aumentando la competencia por recursos cada vez más escasos. Ya, y a todo esto se suma la sobreexplotación de recursos naturales, como la pesca excesiva, la caza furtiva y el tráfico ilegal de especies. Estamos extrayendo recursos del planeta a un ritmo que supera su capacidad de regeneración, agotando a las poblaciones de peces, diezmando los bosques y llevando a la extinción a especies emblemáticas, como el rinoceronte blanco del norte o el tigre de Sumatra. Un panorama desolador que nos lleva a preguntarnos cuán grave es la situación. ¿Estamos realmente ante una sexta extinción masiva? Bueno, la respuesta es compleja. Algunos científicos, como el renombrado biólogo Edward O. Wilson, han advertido que de continuar con el ritmo actual de destrucción de la biosfera, podríamos perder la mitad de las especies del planeta en los próximos 100 años. Otros, sin embargo, argumentan que los cálculos sobre la tasa de extinción actual podrían ser exagerados y que la biodiversidad en el planeta ha aumentado desde la última extinción masiva hace 66 millones de años. O sea, que existe un debate científico sobre la magnitud y la inminencia de una sexta extinción masiva. Exactamente. Sin embargo, más allá del debate científico, lo que es innegable es que la actividad humana está teniendo un impacto profundo en la biodiversidad del planeta. Estamos alterando los ecosistemas globales a una velocidad sin precedentes, provocando la extinción de especies a un ritmo alarmante. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué podemos hacer para frenar esta crisis de biodiversidad? ¿Es posible evitar una sexta extinción masiva? La respuesta, como en tantos otros desafíos globales, reside en la acción colectiva. Necesitamos un cambio profundo en nuestra relación con la naturaleza. Un cambio que implique transitar hacia modelos de desarrollo más sostenibles, que protejan la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que nos sustentan. Hablemos de algunas acciones concretas. ¿Qué podemos hacer a nivel individual, a nivel de comunidades y a nivel global para revertir la pérdida de biodiversidad? A nivel individual podemos reducir nuestra huella ecológica, adoptando hábitos de consumo responsable, reduciendo el consumo de carne, evitando el desperdicio de alimentos, utilizando el transporte público o la bicicleta, y consumiendo productos locales y ecológicos. Pequeñas acciones que, multiplicadas por millones de personas, pueden tener un impacto significativo. Exactamente. A nivel de comunidades, podemos impulsar la creación de áreas protegidas, restaurar los ecosistemas degradados y promover la agricultura sostenible y la pesca responsable. Y a nivel global. A nivel global, necesitamos acuerdos internacionales vinculantes que limiten las emisiones de gases de efecto invernadero, que combatan la deforestación y que protejan los océanos y la biodiversidad marina. Bueno, después de esta inmersión en las extinciones masivas, creo que queda claro que el futuro de la vida en la Tierra depende de nuestras acciones, de nuestra capacidad de comprender la magnitud del desafío y de trabajar juntos para construir un futuro más sostenible. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las eras geológicas y esperamos que esta información les inspire a reflexionar sobre su propio papel en la protección de la biodiversidad. Hasta la próxima. Hola a todos y bienvenidos a nuestra inmersión profunda en el mundo del sueño. Ah, sí, el sueño. Exacto. Hoy
vamos a explorar este tema que todos conocemos, pero que a menudo damos por sentado. Y con la ayuda de este artículo de Wikipedia vamos a desentrañar los secretos del sueño. Qué interesante. Y descubrir algunos datos sorprendentes que quizás no conocías. Ajá. Prepárense para una aventura fascinante a través de las etapas del sueño, Me gusta. sus funciones y su impacto en nuestra salud y bienestar. Es cierto que el sueño, a pesar de ser una actividad tan cotidiana, Sí, sigue siendo un enigma en muchos aspectos. totalmente. Empecemos por lo básico. Claro. ¿Qué es exactamente el sueño? Buena pregunta. El artículo lo describe como un estado de inconsciencia Ajá. en el que nuestras funciones sensoriales se apagan Ya veo. y nuestros movimientos voluntarios se detienen. Pero aunque parezca que simplemente estamos apagados, Sí. en realidad nuestro cerebro y cuerpo están trabajando arduamente. Exacto. Y una de las cosas más fascinantes del sueño Es que no es un estado uniforme, sino que se divide en varias etapas. Ah, sí, las famosas etapas del sueño. Exacto. Te recuerdo haber escuchado sobre el sueño REM, donde soñamos. Sí. Pero siempre me ha confundido un poco cómo funciona todo el ciclo. Imagina un viaje en tren con diferentes paradas. Me gusta. Comenzamos en la vigilia, nuestro estado consciente normal. Luego, al relajarnos y prepararnos para dormir, entramos en la somnolencia. Ajá. Una especie de estación de transición donde la actividad cerebral comienza a disminuir. A partir de ahí, el tren avanza hacia el sueño ligero, donde nuestro cuerpo se desconecta aún más del mundo exterior. Y luego hacia el sueño profundo, donde el cerebro entra en un estado de ondas lentas y el cuerpo se repara y regenera. Entiendo. Finalmente llegamos al sueño REM, la parada más enigmática, donde la actividad cerebral se intensifica. Soñamos vívidamente y nuestros músculos se paralizan para evitar que actuemos nuestros sueños. Me encanta la analogía del tren y qué fascinante lo de la parálisis muscular. ¿Te imaginas levantándote de la cama y actuando tus sueños? Sería un poco caótico, ¿no crees? Totalmente. Ahora entiendo por qué es tan importante el sueño REM, no solo para soñar, sino también para procesar emociones y consolidar recuerdos. Exacto. Y aunque cada etapa del sueño tiene sus propias características y funciones, todas ellas trabajan en conjunto para restaurar nuestro cuerpo y mente. Y hablando de restaurar, sí, el artículo menciona algo llamado sistema linfático, que suena a algo salido de una película de ciencia ficción. ¿De qué se trata? Imagínate que tu cerebro es una ciudad bulliciosa, llena de actividad durante el día. El sistema linfático sería como el equipo de limpieza nocturna que entra en acción cuando la ciudad duerme para eliminar los residuos y toxinas acumulados. ¡Qué increíble! Y esto ocurre solo mientras dormimos. El sistema linfático funciona a las 24 horas. Pero durante el sueño su actividad se multiplica por 10. Es como si la ciudad aprovechara la tranquilidad de la noche para una limpieza profunda. Ya, y si este sistema no funcionara correctamente, ¿Qué pasaría? Bueno, se cree que la acumulación de residuos en el cerebro podría estar relacionada con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Espera, ¿estás diciendo que dormir bien podría ayudar a prevenir el Alzheimer? Es una posibilidad que se está investigando y hay estudios que sugieren una correlación entre la falta de sueño y un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Eso es realmente importante. Nunca pensé que algo tan simple como dormir bien pudiera tener un impacto tan grande en la salud del cerebro a largo plazo. Y no solo a largo plazo, la falta de sueño también afecta nuestro rendimiento cognitivo a corto plazo. Ya veo. De hecho, un estudio que menciona el artículo revela que las personas privadas de sueño experimentan una reducción significativa en su capacidad de memoria de trabajo. La memoria de trabajo esa que nos permite mantener información en mente mientras realizamos una tarea. Exacto. Claro, si no dormimos lo suficiente, es lógico que nos cueste concentrarnos y recordar cosas. Exacto, el sueño es esencial para que nuestro cerebro funcione de manera óptima. Y esto se aplica a todas las edades, desde los bebés hasta los adultos mayores. Hablando de diferentes edades, el artículo menciona que las necesidades de sueño varían a lo largo de la vida. Sí. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Por supuesto, los recién nacidos duermen la mayor parte del día, ya que su cerebro está en pleno desarrollo y necesita mucho tiempo para procesar la información y crear nuevas conexiones neuronales. Tiene sentido. A medida que crecemos, nuestras necesidades de sueño disminuyen gradualmente, pero siguen siendo cruciales para un desarrollo saludable en la adolescencia. Por ejemplo, el cuerpo experimenta cambios hormonales que pueden afectar el ritmo circadiano. Lo que a veces se traduce en un retraso en la hora de irse a dormir y despertarse en la edad adulta.
La mayoría de las personas necesitan entre 7 y 9 horas de sueño para funcionar correctamente. Me imagino que en la vejez las necesidades de sueño vuelven a cambiar, ¿no? Sí, a medida que envejecemos nuestro sueño se vuelve más ligero y fragmentado y es posible que necesitemos siestas durante el día para complementar el descanso nocturno. Es fascinante cómo el sueño se adapta a las diferentes etapas de nuestra vida. Y ahora que ya hemos explorado las etapas del sueño, el sistema linfático y las necesidades de sueño a lo largo de la vida, me gustaría saber qué más nos depara este viaje al mundo del sueño. Bueno, todavía nos queda mucho por descubrir. En la próxima parte de nuestra inmersión nos adentraremos en la relación entre el sueño y la memoria. Interesante. Exploraremos los mecanismos cerebrales que regulan el sueño y daremos un vistazo a los curiosos hábitos de sueño en el reino animal. Suena fascinante. Estoy deseando seguir explorando este tema. Te aseguro que te sorprenderás con lo que aprenderemos hasta la próxima parte de nuestra inmersión. Retomando nuestra inmersión en el mundo del sueño, me gustaría profundizar en un aspecto que mencionamos brevemente, la fascinante conexión entre el sueño y la memoria. Sí, recuerdo que hablamos de cómo la falta de sueño afecta nuestra memoria de trabajo, esa que usamos para mantener información en mente mientras realizamos una tarea. Pero me intriga saber más sobre cómo el sueño influye en otros tipos de memoria y en el proceso de aprendizaje en general. El artículo de Wikipedia que estamos explorando nos ofrece varias pistas interesantes sobre este tema. Diversos estudios sugieren que el sueño juega un papel fundamental en la consolidación de la memoria, es decir, en el proceso mediante el cual la información que aprendemos se transfiere de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Entonces, si no dormimos lo suficiente, nuestra capacidad de aprender y recordar nueva información se ve afectada. Exactamente, imagina que nuestro cerebro es como una biblioteca gigante donde cada nuevo conocimiento se almacena en un libro. Durante el día vamos recopilando información y creando nuevos libros, pero estos libros se quedan en la sección de préstamos temporales, que es como nuestra memoria a corto plazo, para que estos libros pasen a la sección de colección permanente. Es decir, a nuestra memoria a largo plazo necesitan ser procesados y catalogados durante la noche mientras dormimos. Me encanta la analogía de la biblioteca. Ahora entiendo por qué es tan importante dormir bien después de un día intenso de aprendizaje. Y no solo la cantidad de sueños importante, sino también la calidad. Recuerda que el sueño se divide en diferentes etapas y cada etapa parece contribuir de manera específica a la consolidación de la memoria. Hablamos antes del sueño REM, donde soñamos, y del sueño profundo, donde nuestro cuerpo se repara y regenera. Estas etapas también juegan un papel en la memoria. Así es, diversos estudios sugieren que el sueño REM, con su intensa actividad cerebral y sus sueños vividos, podría estar involucrado en la consolidación de la memoria emocional y procedimental, es decir, en el recuerdo de cómo nos sentimos ante ciertas situaciones y en el aprendizaje de habilidades motoras como tocar un instrumento musical o andar en bicicleta. Es increíble pensar que mientras soñamos nuestro cerebro está trabajando para afianzar nuestras habilidades. ¿Y qué hay del sueño profundo? ¿Cuál es su función en la memoria? El sueño profundo, con sus ondas cerebrales lentas y su actividad metabólica reducida, parece estar más relacionado con la consolidación de la memoria declarativa, es decir, la memoria de hechos, eventos y conceptos. Entonces, si quiero recordar lo que he estudiado para un examen, necesito asegurarme de tener un buen sueño profundo. Exacto. Y hay estudios que sugieren que incluso podemos potenciar la consolidación de la memoria durante el sueño profundo mediante técnicas de estimulación cerebral no invasiva. Estimulación cerebral. ¿Te refieres a algo así como colocar electrodos en la cabeza? No exactamente, existen técnicas que utilizan sonidos o campos magnéticos para estimular ciertas áreas del cerebro de manera segura y no invasiva. Eso suena a ciencia ficción, pero si realmente funciona, sería increíble poder mejorar nuestra memoria mientras dormimos. La investigación en este campo es muy prometedora y quién sabe qué avances nos depara el futuro. Es fascinante pensar en las posibilidades, y hablando de posibilidades, recuerdo que mencionaste que la posición en la que dormimos también podría influir en la salud del cerebro. ¿Tiene esto algo que ver con la memoria? No directamente con la memoria, pero sí con la limpieza del cerebro, que como vimos antes es fundamental para prevenir enfermedades neurodegenerativas. El artículo de Wikipedia menciona un estudio que sugiere que dormir de lado, especialmente en posición fetal, podría favorecer la eliminación de residuos del cerebro a través del sistema linfático. Entonces, si duermo boca arriba o boca abajo, mi cerebro no se limpia también. Es una posibilidad, aunque aún se necesitan más estudios para confirmarlo. De todas formas, creo que a partir de ahora intentaré dormir de lado. Más vale prevenir que lamentar. Es una buena idea cuidar nuestro sueño. Es una inversión en nuestra salud presente y futura. Y ahora que ya hemos explorado la fascinante relación entre el sueño y la memoria, me gustaría adentrarnos en el reino animal y descubrir cómo duermen otras especies. ¿Te parece? Por supuesto, siempre me ha intrigado saber si los animales sueñan como nosotros.
Los perros sueñan con perseguir pelotas. Los gatos sueñan con cazar ratones. Esas son preguntas que quizás nunca podamos responder con certeza, pero lo que sí sabemos es que el sueño es un fenómeno universal en el reino animal, aunque adopta formas muy diversas. Formas diversas. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, algunos animales duermen de pie, otros duermen con un solo hemisferio cerebral a la vez, y algunos incluso pueden ajustar la duración y profundidad de su sueño en función de las condiciones ambientales o de las amenazas potenciales. Eso es increíble. Me encantaría saber más sobre estos curiosos hábitos de sueño en el reino animal. En la próxima parte de nuestra inmersión exploraremos algunos de los casos más sorprendentes y te aseguro que te maravillarás con la capacidad de adaptación del sueño en el mundo natural. Estoy deseando escucharlo. Hasta la próxima parte de nuestra inmersión. De vuelta a nuestra inmersión en el mundo del sueño. En las partes anteriores hemos desentrañado la importancia del sueño para nuestra salud, su impacto en la memoria, y hasta nos asomamos al curioso mundo del sueño animal. Exacto. Y para esta última parte de nuestro viaje te propongo volver a las bases, las etapas del sueño. Recuerda que hablamos del ciclo que va desde la vigilia hasta el sueño profundo, pasando por el fascinante sueño REM. Me acuerdo de la analogía del tren con sus diferentes paradas, pero ahora me gustaría profundizar un poco más en cada etapa. ¿Qué ocurre realmente en nuestro cerebro y cuerpo durante cada una de ellas? Empecemos por la primera etapa, la somnolencia, es esa fase de transición entre la vigilia y el sueño donde empezamos a sentirnos relajados y adormilados. La actividad cerebral comienza a disminuir, las ondas cerebrales se vuelven más lentas y aparecen las ondas tetas, que son características de un estado de calma y ensoñación. Es como si nuestro cuerpo y mente empezaran a bajar el ritmo, preparándose para desconectar del mundo exterior. Exactamente, y a medida que nos adentramos en el sueño, entramos en la etapa 2, el sueño ligero aquí, la actividad cerebral sigue disminuyendo la temperatura corporal, baja la respiración, y el ritmo cardíaco se vuelven más regulares y los músculos se relajan aún más. ¿Y qué pasa con el cerebro? ¿Sigue activo durante el sueño ligero? Sí, aunque la actividad cerebral es más lenta que en la vigilia, el cerebro no está completamente inactivo. De hecho, durante el sueño ligero aparecen los usos de sueño, que son ráfagas de actividad cerebral rápida, y los complejos CAIs, que son ondas cerebrales lentas y de gran amplitud. Recuerdo que mencionaste los usos de sueño y los complejos CAI en la primera parte, pero no me quedó claro cuál es su función. ¿Para qué sirven? Los científicos aún no están completamente seguros, pero se cree que los usos de sueño podrían estar involucrados en el procesamiento de la información sensorial y en la consolidación de la memoria motora, mientras que los complejos CAI podrían ayudar a bloquear los estímulos externos y a mantenernos dormidos. Interesante. Es decir, que nuestro cerebro sigue trabajando en segundo plano, procesando información y protegiéndonos de las interrupciones mientras dormimos. Exacto. Y después del sueño ligero, llegamos a la etapa más profunda del sueño no REM, la etapa 3, también conocida como sueño de ondas lentas o sueño profundo. Aquí la actividad cerebral se vuelve extremadamente lenta, dominada por las ondas delta, que son las más lentas de todas. Es en esta etapa donde el cuerpo se repara y regenera, se liberan hormonas de crecimiento, se fortalece el sistema inmunológico y se produce la mayor parte del descanso físico. Sueño profundo, esa etapa en la que te cuesta horrores despertarte y si lo haces te sientes completamente aturdido y desorientado. Exacto. Y después de pasar por el sueño profundo, nuestro cerebro nos lleva de nuevo a una etapa más activa, el sueño REM, donde la actividad cerebral se intensifica, nuestros ojos se mueven rápidamente debajo de los párpados y nuestros músculos se paralizan para evitar que actuemos nuestros sueños. El sueño REM, la etapa de los sueños. ¿Qué más sabemos sobre esta misteriosa etapa? Sabemos que el sueño REM es fundamental para la salud mental y emocional. Es durante esta etapa que procesamos las emociones del día, consolidamos los recuerdos emocionales y nuestra mente se libera para crear historias y escenarios a veces extraños y surrealistas. Me encanta soñar, aunque a veces tengo pesadillas que me despiertan con el corazón acelerado. Las pesadillas son una parte normal del sueño y aunque pueden ser desagradables, no suelen ser motivo de preocupación. Sin embargo, si las pesadillas son recurrentes o te causan mucha ansiedad, es recomendable consultar con un especialista. Buen consejo. Y ahora que hemos recorrido todas las etapas del sueño, me queda una pregunta. ¿Este ciclo se repite a lo largo de la noche? Sí, a lo largo de la noche nuestro cerebro orquesta un ballet de etapas del sueño, repitiendo el ciclo de sueño no REM y sueño REM varias veces. Cada ciclo dura aproximadamente 90 minutos y a medida que avanza la noche, los periodos de sueño REM se vuelven más largos y los de sueño profundo más cortos. Es fascinante pensar que nuestro cerebro organiza este complejo ciclo de sueño sin que seamos conscientes de ello. Y después de todo lo que hemos aprendido en esta inmersión, creo que nunca volveré a ver el sueño de la misma manera. Me alegra escuchar eso. Espero que esta inmersión te haya ayudado a comprender la importancia del sueño y a apreciar la complejidad de este proceso vital que, a pesar de ser tan cotidiano, sigue guardando muchos misterios por descubrir.
Sin duda. A todos ustedes, queridos oyentes, los invito a reflexionar sobre sus propios hábitos de sueño y a descubrir el poder reparador y revitalizante de una buena noche de descanso. Hasta la próxima inmersión. Que duerman bien y sueñen con libertad.